Vamos a mirar las situaciones clínicas que tienen que ver con los desequilibrios o trastornos ácido básico. Veamos primero las causas de la acidosis metabólica, donde se produce ácido que no se puede excretar a través del sistema respiratorio al convertirlo en CO2. En primer lugar, o el primer mecanismo tiene que ver ya sea con la producción de ácido fijo o con la ingesta de ácido fijo. Por ejemplo, cetoacidosis diabética, por el metabolismo, la oxidación de los ácidos grasos para obtener energía, se produce un exceso de acetilcoenzima A y esta se desvía hacia la vía de los cuerpos cetónicos. Estamos hablando de la producción del ácido acetoacético y del ácido beta hidroxibutírico. Estos dos son la causa de la cetoacidosis diabética. En la acidosis láctica, debido a la hipoxia, al metabolizarse la glucosa y convertirse en piruvato por la vía anaerobia, el piruvato se desvía hacia el ácido láctico. La intoxicación por salicilatos, que tiene que ver ya con la ingesta de ácido, te puede dar lo que es una acidosis metabólica, aunque también vamos a ver más adelante te puede dar una alcalosis respiratoria. Por lo pronto consideren que el salicilato, ácido acetil salicílico, pues es un ácido, o sea, aumenta la ingesta de ácido fijo. Igual con el metanol, que es alcohol, que produce incluso muerte si este se convierte en ácido fijo en tu cuerpo, al igual que el etilenglicol. Son mecanismos que tienen que ver con acidosis metabólica, ya sea por un aumento en la producción, los dos primeros son ejemplos de aumento en la producción de ácido y los últimos tres son ejemplos de la ingesta de ácido físico. El segundo mecanismo de acidosis metabólica tiene que ver con la pérdida de bicarbonato. El bicarbonato se pierde por el intestino, también por el riñón, por ejemplo, diarrea o la acidosis tubular renal tipo 2. El tercer mecanismo de acidosis metabólica tiene que ver con la incapacidad para excretar el ácido fijo. Aunque la producción sea normal, si no puedes eliminar los ácidos fijos que se eliminan por el riñón, pues vas a tener una acidosis metabólica. El ejemplo típico es la insuficiencia renal, crónica sobre todo, porque se queda el ácido. Una de las funciones de los riñones es regular el estado ácido básico. Al no eliminar el ácido, hay acidosis metabólica. También hay dos tipos de acidosis tubular, la tipo 1 y la tipo 4, que el problema es que no se pueda eliminar el ácido fijo. Enseguida veamos las causas de alcalosis metabólica. Ahora el pH está elevado. ¿Por qué puede haber alcalosis metabólica? Un paciente que tenga vómito excesivo, un niño, por ejemplo, que tenga una estenosis en el píloro. El estómago produce ácido, el estómago tiene una bomba de protones y todos esos protones que están siendo secretados hacia la luz del estómago, al tener vómito, pues se están perdiendo. Pérdida de protones te causa alcalosis metabólica. El hiperaldosteronismo. La aldosterona es una hormona que estimula la secreción de protones a nivel renal. Entonces, mucha aldosterona va a conducir a una alcalosis metabólica debido a la pérdida de protones. Y el segundo mecanismo de alcalosis, pues es lo contrario, la ganancia de bicarbonato. Ingerir bicarbonato de sodio, por ejemplo, se utiliza en cocina o en otras situaciones de limpieza, etcétera. El síndrome de leche alcalina o incluso los diuréticos de asa o tiacídicos, que tienen que ver también con una disminución del volumen. La tercera situación o tercer desequilibrio, ahora vamos con los problemas respiratorios.
En primer lugar, la acidosis respiratoria. Pues cualquier situación que reduzca la eliminación de CO2 va a conducir a un problema de acumulación de este y tendremos entonces acidosis respiratoria. El problema es aumento de CO2. Si se inhibe el centro de la respiración, por ejemplo, por estos medicamentos que disminuyen la frecuencia respiratoria, disminuyen la profundidad de la respiración, opiáceos, barbitúricos, los anestésicos generales, lesiones del sistema nervioso central, apnea de origen central, o sea, problema en el sistema nervioso, incluso la oxigenoterapia van a producir acidosis respiratoria. El segundo mecanismo tiene que ver con la bomba respiratoria, con los músculos de la respiración. Cualquier problema neuromuscular o muscular que reduzca la actividad, la contracción de los músculos respiratorios va a producir una acidosis respiratoria. Síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, etc. Tercer mecanismo de acidosis respiratoria, la obstrucción de las vías respiratorias. Por ejemplo, la broncoaspiración, la apnea obstructiva, apnea del sueño de origen obstructivo, el espasmo de la laringe, se cierra la laringe, no sale el CO2 en cualquiera de estas situaciones, causa acidosis respiratoria. También los problemas del intercambio de los gases. Si hay problemas en la membrana respiratoria, por ejemplo, el síndrome de sufrimiento respiratorio neonatal, o el síndrome que ya vimos los pacientes que no tienen surfactante, las neumopatías obstructivas como el EPOC, como el enfisema, como la bronquitis crónica, las neumonías que interfieren con el intercambio, el edema pulmonar que aumenta el grosor de la membrana, etc. Todas estas son causas de acidosis respiratorias. Finalmente, las causas de alcalosis respiratoria tienen que ver con un aumento de la frecuencia respiratoria, con un aumento de la ventilación. Entre ellas tenemos estimulación del centro respiratorio a nivel del bulbo raquídeo. Por ejemplo, hiperventilación por una crisis de ansiedad o de histeria. La septicemia por Gram negativos, o sea, hay primeramente un problema de acidosis estimulando el centro respiratorio y entonces llega a una alcalosis. Algunos trastornos neurológicos también que estimulen el centro respiratorio. Aquí podríamos incluir también la intoxicación por salicilatos. Al inicio, ¿sí?, el ácido estimulando al centro respiratorio va a aumentar la respiración y podemos tener alcalosis respiratoria. Incluso podemos tener las dos, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Segundo mecanismo de alcalosis respiratoria incluye la hipoxemia. Por ejemplo, ir a grandes alturas. Si no hay suficiente oxígeno, se estimulan los quimiorreceptores periféricos y entonces aumenta la respiración y va a conducir a una alcalosis respiratoria. Lo mismo con la anemia grave, el paciente está respirando mucho y puede llegar a producir alcalosis. La ventilación mecánica, si aumenta mucho la frecuencia del ventilador, la profundidad, etcétera, hiperventilación mecánica puede ser una causa de alcalosis respiratoria. Muy bien, hemos concluido.